Primer libro de Samuel, capítulo número 27. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 7 como textos de introducción. Mi idea es que nosotros podamos no profundizar en todos estos capítulos hasta el capítulo 30, pero me gustaría que nosotros pudiéramos ver algunas cosas de esos capítulos, pero vamos a comenzar aquí en primer libro de Samuel, capítulo 27. Leemos del versículo 1 al versículo número 7 alternadamente. Dice así la escritura: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Pues David, y con 600 hombres, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con sus familias. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Todos fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos, 1 año, 4 meses. Dice ahí en el versículo 7, fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. El hecho de que la Biblia nos diga que David habitó en tierra de los filisteos 1 año, 4 meses, nos indica que hubo un momento o un límite en que él estuvo en tierra de los enemigos. Y quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre el tema el refugio equivocado. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos por la bendición de poder ayudarnos a llegar con bien hasta Hermosillo. Gracias, Señor, porque estamos entre mis hermanos. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos. Gracias por la confianza, por la invitación que nos extendieron, pero principalmente de poder convivir con ellos, con mis hermanos, conocerlos, ver, Señor, lo que tú estás haciendo por este rumbo de nuestro país. Y veo, Señor, que tu obra está en muchos lugares. Y qué bueno, Señor, que eres tú quien has estado obrando en nuestro precioso país y que las iglesias y el evangelio se siga extendiendo. Ahora, Señor, te pido que bendiga su palabra en estos minutitos. Háblanos a través de ella, edifícanos, alimentanos, ayuda a cada uno de mis hermanos y bendice esta preciosa iglesia. Pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Yo no sé, hermanos, creo yo que ustedes han leído esta historia. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. Generalmente es en medio de las presiones cuando nosotros llegamos a tomar decisiones arriesgadas, decisiones que nos pueden costar mucho. Aún como cristianos, aún como siervos, aún como líderes, a veces hay momentos que pasamos por dificultades. Y ustedes conocen la historia de este hombre llamado David. Se supone que Dios lo había elegido para que él fuera el próximo rey de Israel. Dios por mandato de Samuel, lo había ungido unos años antes,
Y si ustedes recorren unos capítulos anteriores, después de que esto sucede, Saúl comienza a perseguir a David. Algunos, yo escuché que, no sé, más o menos, probablemente fue un periodo de 7 años en los cuales David estuvo huyendo de este hombre que se había vuelto en contra de David. Yo estaba viendo un pequeño documental de un hombre allá en Israel hace unos días y me llamó mucho la atención porque este hombre hace un documental de dónde fueron los lugares donde David estuvo huyendo. Y a mí me sorprendió mucho del lugar que él estaba documentando del valle de Adulam y llegó a la cueva de Adulam. Bueno, yo vi que era una serie de cuevas. Y fue un lugar donde David también había huido con sus hombres y se metió literalmente hacia abajo de esa serie de cuevas. Y sí, era muy grande el lugar. Se supone que David iba huyendo con 600 hombres y los lugares, los paisajes donde probablemente David huía de un lado a otro y ya viéndolo en vivo y a todo color, ahora uno puede entender como si había la posibilidad de poder cambiarse de un lugar a otro para que David pudiera salvar su vida, ya viendo el lugar, viendo la geografía, viendo las circunstancias. Entonces, lo increíble es que aunque Dios le había ungido a este hombre para que fuera el próximo rey de Israel, esto no fue nada fácil, hermanos, para David. O sea, es increíble que Dios lo unge como el próximo rey, pero llegar a ser rey en Israel no fue nada fácil para David. Este periodo donde David empezó a ser perseguido por este hombre llamado Saúl fue un periodo muy difícil, fue un periodo muy complicado. Ahora, hermanos, mira, quizás, no sé, para nosotros esto no sea algo serio, pero cuando alguien está persiguiéndote para quitarte la vida, es decir, que te amenaza, que te va a matar, esto realmente es algo muy, muy serio. Nosotros que vivimos allá en el estado de Guerrero, no todo ha sido feo, como algunos dicen, pero ciertamente sí hemos vivido momentos complicados. Me acuerdo que mataron a un hermano en la sierra y sus hijos, su esposa tuvieron que huir de ese lugar porque probablemente también los sicarios estaban queriendo matar a toda la familia. Y me acuerdo de esos momentos de tensión que vivimos y la familia se tuvo que mudar nosotros estamos en la región de la montaña del estado de Guerrero, ellos se tuvieron que pasar hasta la costa en Acapulco. Es otra de las regiones. Entonces, yo estuve muy de cerca con la familia, gracias a Dios. Hoy la familia es una familia muy fiel, está en una iglesia de un amigo. Sus 2 muchachos, sus 2 hijos terminaron ya como médicos. Ellos han sido fieles al Señor. O sea, Dios es el que tiene el control de todo. Sin embargo, hermanos, cuando sucedió eso, yo estuve presente y tuve que tomar decisiones con ellos. El abuelo también estuvo con esta familia y literalmente se tuvieron que salir del lugar donde vivían. De verdad, hermanos, no creo que es algo fácil enfrentar la situación en la cual David se estaba enfrentando. Por lo menos capítulos anteriores vemos que Dios lo había guardado. Dios, porque nuestro Dios siempre es fiel, hermanos. Dios siempre es fiel porque él había ungido a este hombre, le había prometido que él sería el siguiente rey de Israel. Sin embargo, hermanos, al paso del tiempo llega un momento en que David se cansa. Viene lo que algunos teólogos llaman un agotamiento espiritual. Mira lo que dice aquí en el capítulo 27, versículo 2, dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Y fíjese cuál fue su resolución: nada, por tanto, me será, ¿qué dice ahí, hermanos? Nada, por tanto, me será mejor
que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. La primera cosa que quiero que veamos es que hay momentos de tensión en nuestras vidas. Después de muchos años de huir de Saúl, David se cansó y en su desánimo comenzó a sacar conclusiones mucho antes de tiempo. Y mira cómo es nuestro corazón, hermanos. Como dice la Escritura, el corazón es engañoso y perverso. Pero yo entiendo que David se encontraba en un momento de tensión, en un agotamiento espiritual. Entonces, él quiere ya salir de esta situación. Él quiere ya salir de esta tensión en su vida. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Toma decisiones. Toma decisiones basadas en su corazón. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo para explicar lo difícil o el cuidado que nosotros tenemos que tener de tomar decisiones basadas en nuestro corazón. Ustedes saben que nosotros tenemos un fundamento mucho más sólido, que es la palabra de Dios. Amén. No debemos dejarnos guiar por nuestro corazón o por corazonadas, pero lo que vemos aquí con este hombre es que así fue. Él saca una conclusión antes de tiempo: al fin seré muerto algún día por mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Y luego, ¿dónde él se quería refugiar, hermanos? En la tierra de los filisteos. Miren nada más. En la tierra de los enemigos de Israel. O sea, cuando tú lees esta historia y muchas historias semejantes a esta, qué bueno, yo estaba escuchando hace un tiempo, qué bueno que la Escritura y la narrativa bíblica, cuando nos habla de estos personajes, qué bueno que la Escritura es muy clara al revelarnos tanto las fortalezas de estos hombres como también sus debilidades. ¿Por qué están estas historias aquí, hermanos? David ciertamente es un hombre que nos fascina, la verdad, uno de los personajes favoritos para muchos predicadores, para muchos escritores bíblicos. Pero así como David era un hombre, como dice la Escritura, un hombre con un corazón para el Señor, pero también fue un hombre muy semejante a nosotros. O sea, es decir, nosotros nos llegamos a familiarizar con este hombre. Aunque fue un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo desatinos, tuvo debilidades, hubo momentos oscuros en su vida. Y yo les voy a decir algo, hermanos. Yo no soy un pastor que tenga mucho tiempo, pero sí me he dado cuenta que todos en algún momento vamos a pasar por un valle difícil, por tiempos oscuros en nuestra vida. Ahora yo veo que aquí hay algunos chicos que se están preparando para el ministerio. Yo no les voy a venir a desanimar, no te voy a desanimar de que sirvas al Señor. Yo creo que tú en su momento vas a tener tus propias batallas, vas a tener que enfrentar tus propias luchas. Pero no te sorprendas que en el futuro haya momentos difíciles, momentos de tensión en nuestras vidas. Ahora, volviendo a la historia de David, siempre cuando alguien se desvía, comienza a desviarse primero en su corazón. Llevado por su corazón, David llegó a pensar que Saúl realmente lo iba a matar. Eso es un indicio de desconfianza en la promesa de Dios, en la promesa que Dios le había dado. Ahora, cuando lees una y otra vez esta historia, tú sabes que Dios le había prometido a este hombre que iba a ser rey de Israel. ¿Cierto o no cierto? Él había visto la mano de Dios. O sea, este hombre no es un ignorante de Dios. No es alguien que no hubiera visto a Dios obrar a favor
de su vida. Recuerda desde ese gigante Goliat. Él ya había tenido experiencias de victorias. Pero nota bien que cuando uno comienza a sacar sus propias conclusiones basados en su corazón, uno empieza a desconfiar de las promesas de Dios. Y estamos hablando de un hombre como David. David no es cualquier personaje, no es cualquier hombre. No sé cómo tú quisieras compararte con este hombre, pero yo no me compararía con este hombre. Yo leo la historia bíblica, la creo con todo mi corazón, y las cosas que él enfrentó, creo que ninguno de nosotros aquí las ha enfrentado. Yo creo que a muy corta edad de su vida, porque se supone que él, cuando es declarado rey, eso lo vamos a ver al final, él ¿cuántos años tenía? 30 años. 30 años. Su servidor acaba de cumplir 40 años. Dios mío, ya estamos a los 40. Pero yo sí me acuerdo cuando yo estaba en mis 30. Y a mí me sorprende que este hombre, desde muy temprana edad, él empezó a tener experiencias increíbles en cuanto a su caminar con Dios y cómo él vio victorias de parte de Dios. Muy joven. Muy joven, hermanos. Ahora también, durante este tiempo también, él estaba rondando, yo creo que más o menos en sus 29 años, cuando estaba ocurriendo esta historia. 29 años, muchachos, imagínense. Ahora sí no podemos juzgar tanto a David. Él no es un hombre totalmente maduro cuando está sucediendo esto. Entonces, lo segundo que vemos es que David toma el control de la situación. Ya sabemos, después de que él hace esta especulación, hace una resolución, versículo 2, se levantó pues David con sus 600 hombres que tenía consigo y pasó a Aquis, hijo de Moab, rey de Gad, y bueno, en fin, él se va a la tierra de los filisteos. El problema de esta decisión es que David está buscando refugio fuera de la voluntad de Dios. Se fue a morar con los filisteos. Se llevó a su familia pensando que tendría mejor seguridad. Por eso está tratando de huir. Porque este hombre, Saúl, un hombre histérico, un hombre, no sé, hermanos, yo he escuchado comentaristas que le han dado un montón de calificativos a este Saúl, a esta etapa de su vida. Alguien que ha perdido la cabeza, está literalmente decidido en matar a David. Pero este David toma el control sobre sus manos, se lleva a su familia, porque la escritura nos dice que mueve a toda su familia. Ahora, los 600 hombres con sus familias, yo entiendo que David está tratando de buscar seguridad para su propia familia. Y queridos hermanos, mira, cualquiera haría eso en medio de una situación semejante. Lo que buscamos es seguridad para la esposa, para los hijos. Y es lo que este hombre está haciendo. Se va entonces con los filisteos. Versículo 7 fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses. Ahora, ¿por qué la Biblia nos dice los días exactos en que David estuvo morando con los filisteos? Si nosotros nos ponemos a meditar en este dato, por lo menos hay 2 cosas que vienen a la mente. Primero, es que Dios es alguien que tiene paciencia y misericordia con nosotros. Este hombre se fue con los enemigos, con los filisteos. Y es que, hermanos, mira, yo me identifico mucho con estas historias, porque allá donde nosotros estamos trabajando, literalmente esta frase enemigos es normal. Cuando tú vas en un pueblo, hay gente que dice, yo no me llevo con aquel pueblo, ellos son los enemigos. Y literalmente enemigos
significa contrario, significa alguien que saca el machete, el arma y va en contra de ti, así literalmente. Entonces, David se está pasando con los enemigos del pueblo de Dios. Y dice la escritura que se fue a morar ahí 1 año, 4 meses. Eso, número 1, nos indica la paciencia que Dios tiene y la paciencia que Dios tuvo aún con este hombre. Porque él estaba fuera de la voluntad de Dios por ese tiempo. Hace años, cuando yo enseñé acerca de esto, yo les dije a los hermanos, mira, a veces es muy fácil que uno se salga fuera de la voluntad de Dios y parece ser que no pasa nada. Hay gente, hermanos, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, que viven fuera de la voluntad de Dios por mucho tiempo y no les pasa nada. A lo que yo puedo ver y puedo entender es que Dios es alguien muy paciente para con nosotros. Yo sí he visto, hermanos, gente que es cristiana, verdaderamente son hijos de Dios, pero a veces andan vagando fuera de la iglesia, fuera de su comunión con los hermanos. He visto jóvenes, he visto señoritas vivir de esa manera, fuera literalmente de la voluntad de Dios, y no les pasa nada. Dice la Biblia que David estuvo con los filisteos 1 año, 4 meses. Eso significa que Dios es muy paciente con nosotros, hermanos, pero también significa que Dios tiene un límite. Si David moró con los filisteos 1 año, 4 meses, significa que hubo un tope. Es decir, que Dios ya no permitió que él morase más tiempo con los enemigos. Ahora, tanto Dios, nuestro Dios es un Dios paciente, amoroso, misericordioso, pero también nuestro Dios es un Dios que tiene límites. Es un Dios, hermanos, que no va a perdonar el pecado de nadie. No va a pasar por alto el pecado de nadie. Ciertamente, Él tiene misericordia, pero también Él tiene límites. Y yo creo que un buen cristiano, un hijo de Dios, no puede estar fuera de la voluntad de Dios mucho tiempo. Porque si así fuera, hermanos, yo lo he dicho detrás de mi púlpito, yo puedo cuestionar tu salvación. Porque hay hermanitos que dicen que son cristianos, que son salvos, pero andan viviendo como mundanos, ¿verdad? Entonces, ahí yo puedo cuestionar totalmente su salvación de una persona así. Porque un hijo de Dios no puede vivir fuera de la voluntad de Dios. Esa es la verdad bíblica. Pero fíjense, hermanos, quiero dar 2 cosas. Algo interesante que comienza a suceder, ya que David estuvo 1 año, 4 meses con los filisteos, hubieron varias cosas que comenzaron a pasar con su corazón. Mira lo que dice aquí en el capítulo 28, versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré, ¿qué dice ahí, hermanos? Guarda de mi persona durante toda mi vida. Ahora, hermanos, yo agradezco mucho, y aquí está el hermano Josué, espero que no se me suba mucho a las nubes, pero yo he aprendido mucho con él. Él ha sido no solamente mi amigo, sino también mi maestro. Aunque yo tengo más tiempo en el ministerio, pero yo sigo aprendiendo. Y fue gracias a él que pude tener esa curiosidad de cada vez poder ver varias versiones de la Biblia. Y fíjense, hermanos, qué curioso que la versión antigua dice así, hablando de lo que Aquis le estaba diciendo a David. Dice, por tanto, te haré guarda de mi cabeza todos los días. La versión antigua dice, te haré guarda de mi cabeza.
Si tú buscas en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, y nuestra Biblia lo dice diferente. Pero me llama la atención que la versión antigua dice, te haré guarda de mi cabeza. ¿Y sabes qué es lo primero que iba a mi mente? Yo creo que todos aquí vamos a relacionar esto con Goliat. Porque fue precisamente años atrás donde Dios le dio la victoria a David con este filisteo y le había cortado la cabeza. Y fue la cabeza, fue la que David mostró en símbolo de la victoria que Dios le había dado a este hombre. Y ahora, como él ya se pasó con los filisteos, ¿cómo comienza a cambiar la lealtad, hermanos? Este hombre le dice, te haré guarda de mi cabeza. ¿Cómo existe un gran contraste aquí, hermanos? Primero, este hombre mochaba la cabeza de los enemigos, ahora está guardando la cabeza de los enemigos. Note ese gran contraste. ¿Y todo por qué? Por estar en la tierra de los filisteos. Y más adelante en el capítulo 29, otra vez ya se reúnen para la batalla, dice en el versículo 1, y los filisteos juntaron todo, dice, todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento de a miles, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Mira, este hombre ya se había enlistado con los filisteos para ir en contra del propio pueblo de Dios. Y ahí ustedes saben que los generales de los filisteos llegaron a decir, ¿y este qué anda haciendo aquí? ¿Qué no es este hombre que decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Mira, estos generales dijeron, no, este no va a ir a la batalla con nosotros. Capaz que a la mera hora, se viene en contra de nosotros. Y le dijeron a Aquis, no, sabes que David no va a ir con nosotros. Mira, estos hombres que son enemigos tuvieron discernimiento para decir, este no va. Pero si creemos en un Dios que está en control de todo y es soberano, yo puedo ver aún, hermanos, actuar a Dios en este capítulo. Porque en su soberanía, Él impidió que el hombre, llamado un hombre conforme al corazón de Dios, fuera a la batalla en contra del propio pueblo de Dios. Y dice aquí en el versículo 6, y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy, mas los ojos de los príncipes no agradas. Ahora, hay otro dato aquí, hermanos. Mira, vemos que David está con los filisteos, comienza a cambiar su lealtad hacia los enemigos. Pero no solamente eso, por lo menos desde el capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, David no menciona nada, para nada a Dios. Pero ¿sabes quién sí menciona a Dios? Unos filisteos. No sale nada de la boca de David acerca de Dios, pero sí de los enemigos. Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová. Míralo, que tú has sido recto. Mira, David se estaba haciendo agradable a los ojos de los filisteos. Para ellos era un hombre recto, un hombre bueno, como un ángel de Dios en el versículo número 9. Lo interesante es que los enemigos mencionan a Dios y no a aquel que se supone que conocía personalmente a Dios. Este hombre en apariencia está agradando a los demás, está quedando bien delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Esto en dónde está ocurriendo? ¿Bajo qué escenario? Con los filisteos. Y todo, hermanos, cuando comenzamos desde el capítulo 27, todo comenzó con puras suposiciones,
por una corazonada, ciertamente bajo tensión, bajo presión, todo comenzó ahí. Cómo el corazón comienza a desviar a uno, cómo el corazón comienza a cambiar su lealtad, cómo el corazón comienza a sentirse cómodo en medio del enemigo, en medio de la gente que no conoce de Dios. Cómo el corazón se empieza a sentir hasta orgulloso de sí mismo, porque a él está diciendo, tú has hecho lo bueno, tú eres recto, eres como un ángel de Dios. Yo no sé qué estaba pensando David en todo este tiempo. Recuerda que la escritura nos dice que él estuvo, ¿cuánto tiempo con los filisteos? 1 año, 4 meses. En 1 año, 4 meses, ¿cómo comienzan a cambiar las cosas? ¿Cómo comienzan a cambiar las lealtades? Ahora, hermanos, yo no trato solamente de moralizar la historia. Recuerda que en el Nuevo Testamento, en Romanos en 1 Corintios 10, dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron como ejemplos para nosotros. A mí lo que me interesó mucho de esta historia es primero ver a este hombre como líder, como siervo de Dios. Ahora, todos los que estamos aquí, que somos líderes, que somos siervos, nos podemos identificar en las vivencias de este hombre. Ahora, la razón del por qué la Biblia nos menciona sus desaciertos, sus debilidades, esos tiempos de oscuridad, están ahí por algo, hermanos. Ahora, qué bueno que están ahí, porque eso me anima a mí en este tiempo, porque yo aunque soy cristiano, soy hijo de Dios, soy pastor, pero sigo siendo hombre. Y si David llegó a hacer este tipo de cosas, llegó a ver momentos de desliz en su vida, no es para justificarme, hermanos, pero no me sorprendería que yo mismo pudiera desanimarme, que yo mismo pudiera tomar malas decisiones, y no solamente yo, tú también. Porque aunque seamos muy versados en las Escrituras, queridos hermanos, no por eso quiere decir que no vamos a cometer errores. Y ahora que ya me metí un poco más al estudio, me puedo dar cuenta de eso. Mira, hace unos años allá atrás, yo la verdad estaba perdido en muchas áreas que tenían que ver con la teología. Muchas. No, estaba perdidísimo. Y gracias a Dios, Dios nos ha ido moldeando, enseñando, instruyendo, preparando, creciendo. Pero ¿sabes qué? Me sigo dando cuenta, me doy cuenta de que seguimos teniendo las mismas luchas, las mismas batallas. Y hermanos, es muy bonito conocer la Escritura a profundidad, hacer una exégesis tremenda, pero eso no te va a ayudar a cometer errores, porque seguimos estando en esta carne, seguimos estando en este cuerpo. Batallas las vamos a tener, queridos hermanos. Y si ahorita sientes que no, porque estás muy pegado, y esto lo digo a los del instituto, con el permiso de los maestros, ahorita estás muy pegado en las Escrituras y te sientes fuerte, poderoso, porque estás aprendiendo. Espérate más adelante. Cuando ya gradúes, cuando ya estés en el ministerio, ahí nos volvemos a ver las caras. Y te vas a dar cuenta de la realidad del ministerio. Pero bueno, eso era gratis. Regresando a la historia. Hubo consecuencias por las decisiones que David tomó. Y con esto termino. 2 cosas y termino. No me había dado cuenta que algunos hermanos también están por el internet. Qué bendición, qué bendición. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron de Aciclac al tercer día. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, David estaba cambiando su lealtad con los filisteos y recuerda que los generales no quisieron que participara en la guerra, y ahora David está regresando a Aciclac, donde él había puesto su residencia. Y los amalecitas, un pueblo nómada, hasta donde entendemos,
un pueblo muy oportunista. Me imagino que 3 días antes de que llegara David, estos amalecitas se dieron cuenta de que las mujeres, los niños, las propiedades, todo estaba sin protección. Mira lo que sucedió cuando David y sus hombres vinieron a Siclag. Al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y Siclag, y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, note eso, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo no sé qué significa eso, pero yo veo una angustia como muy pocos quizás la han vivido. Cuando David llega después de 3 días, lo que él ve es una aldea asolada, quemada, no hay familia, no hay hijos, no hay nada. No hay ganado porque todo se lo llevaron estos sujetos. Ahora, capítulo 30, yo creo, hermanos, que viene siendo como el clímax de esta historia. Porque recuerda que David ha estado jugando ahí 1 año, 4 meses, coqueteando ahí con los filisteos. Hasta que llegamos al capítulo 30, y yo creo que Dios tiene que intervenir. A veces creo que Dios deja que vengan esas tormentas. A veces Dios permite circunstancias difíciles para sacudirnos, para que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales. Mira, David llega a Siclag y encuentra un asolamiento increíble. Ahora, piensen en esto, en el capítulo 27, él había sacado a su familia, a sus hijos, para llevarlos a un lugar seguro, porque Saúl era su amenaza. Él toma una decisión para tener y dar seguridad a su familia. Y aquí en el capítulo 30, 1 año, 4 meses después, ¿dónde está la seguridad que él estaba tratando de dar a su familia? Mira, hermanos, yo hace tiempo aprendí esto. Las soluciones que nosotros le podemos dar a nuestros problemas son temporales. Pero cuando Dios soluciona nuestros problemas, eso es permanente. Ahora, desgraciadamente, nosotros a veces nos vamos por lo rápido porque nosotros queremos salir de los problemas. Pero desgraciadamente lo que nosotros podemos hacer para beneficio propio, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras vidas personales, lo que podemos hacer es simple y sencillamente temporal. Eso es lo que yo veo que sucedió con David. 1 año, 4 meses. 1 año, 4 meses indica el tiempo en que ellos vivieron bien. Posiblemente ya se habían adaptado en Siclag, ya estaban las gallinitas por ahí, probablemente ya tenían algunos ganaditos, ya estaban viviendo, como decimos, yo soy una mezcla de muchos lugares. Yo soy yucateco, pero crecido en Guerrero, imagínense. Es toda una mezcolancia. Pero como yo le digo a mi iglesia, estos ya estaban viviendo muy campechanamente. Ya estaban viviendo bien, entre comillas. David había tomado la situación en sus manos hasta que llega el capítulo 30. Y Dios permite una sacudida en la vida de David y de sus hombres. Estos hombres, hermanos, dice que eran 600 hombres valientes. Hasta donde yo entiendo, de aquí salieron los valientes de David. Dice la Biblia que ellos lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. La verdad, hermano, mira, yo no soy un hombre muy valiente. Tengo algo de valentía, pero así muy valiente,
No, hermanos. Yo he vivido situaciones complicadas allá en Guerrero y de verdad, si tú quieres saber si eres valiente, yo te invito a ir allá y después me dices si eres valiente o no. Pero estos hombres eran valientes, pero aquí están llorando como niños. Dice que lloraron hasta que no les faltaron fuerzas, imagínense, para llorar. La angustia en la cual ellos están es increíble, indescriptible. Ahora, piensa, en el capítulo 27, yo no veía que ellos estaban en esa situación. Ciertamente Saúl estaba loco, lo estaba buscando para matarlo, pero él no estaba en esa situación. Pero aquí, mira, está en una situación mucho peor. Porque David había tomado las cosas, o como decimos en el rancho, había tomado las riendas en sus propias manos. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Bueno, capítulo 30 nos enseña qué es lo que David hizo en medio del desaliento. Las consecuencias fueron trágicas. Y dice aquí en el versículo número 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice, hermanos? Se fortaleció en Jehová su Dios. Desde el capítulo 27 hasta el 30 es cuando nosotros vemos que David echa mano de lo que él sabía, de lo que él conocía. ¿Qué hizo David en medio del desaliento? Con esto termino. 4 cosas. Número 1, ¿qué hizo David en medio del desaliento? Buscó fortaleza en su Dios. La fortaleza es la capacidad de parte de Dios para afrontar los problemas. Es una fuerza divina que nos capacita para enfrentar la adversidad. Es lo primero que él hace. Dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. Y es que, hermanos, en medio del desaliento, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, literalmente no podemos hacer otra cosa, hermanos. Piensa, este hombre está haciendo lo correcto. Y sí, bajo circunstancias en las cuales él mismo se metió, pero él está haciendo lo correcto, está buscando su fortaleza en Dios. Eso debió de haber hecho en el capítulo 27, pero mira, pasaron 1 año 4 meses para que lo hubiera aprendido. Pero creo que Dios es alguien que deja que pasen las cosas, hermanos. Yo ahí puedo entender que Dios no nos trata como robots a nosotros. A veces Dios permite que yo tengo perdón la ilustración, tengo un boxer, un perrito, que es un desobediente de primera categoría. Abro el portón y se va como burro sin mecate, dice mi abuelita ahí. No obedece. Y ya se va como media hora, regresa. Pues, ¿qué tiene que hacer papá? O sea, pues se sienta ahí a la entrada y ya sabe que le toca, hermanos. Lo meto, se mete y le doy una nalgada. Y la vez pasada vino con unas hoyos aquí, se peleó. Le digo, ay, pero tú solo te metes en tus broncas. Mira, hermanos, olvida la ilustración, ¿verdad? Pero a veces yo veo a algunos cristianos, hermano, que a veces no entienden, créemelo, que toman su rumbo, toman sus decisiones según su corazón, porque hay presión, porque hay dificultades, y a veces les va peor, hermanos, que soportar, que aguantar, que agarrarse de Dios. David aquí está buscando su fortaleza en Dios. Segundo, buscó dirección en Dios. Dice ahí en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?
Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Número uno, buscó su fortaleza en Dios. Número dos, buscó dirección en Dios. Buscó dirección en Dios. Lo increíble, hermanos, es que él va, busca a Dios, consulta a Dios y Dios le responde. Si hubiera sido yo, si hubiera sido usted, lo mandamos por un tubo, por ser un triste rebelde. Pero Dios no hace eso. Le responde, hermanos. Le responde, increíble. No solamente le responde, le dice lo que tiene que hacer. Número 3. Confió y obedeció a su Dios. Versículo número 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y bueno, en fin, lo que sucede en estos versículos es que David va en búsqueda de estos ladrones. Ahora, piensa un poquito en esto, hermanos. 3 días, hasta donde yo entiendo, ya les llevaban de ventaja. Por eso la situación era difícil. Por eso David tiene que buscar fortaleza en Dios, tiene que consultar a Dios, porque la realidad, hermanos, es que no habría otra manera de poder, ahora sí que poder recuperar lo perdido. Y son 3 días de camino. Y hermanos, como yo vi la geografía, más o menos de esos lugares, si estaba difícil, hermanos. La verdad que allá en Israel veo que hay llanuras, ciertamente valles y también hay cerros. Y no está muy bonito que digamos, créeme que tú vas a mi sierra y está mucho mejor. Yo ya me di cuenta de eso, literalmente. Pero eran lugares complicados. 3 días de camino los llevaban. Literalmente, hermanos, era imposible. Yo conozco hermanos en la sierra que caminan días. Yo he caminado horas, aclaro. No he caminado días. Días, quién sabe, creo que ni voy a aguantar. Ahorita en el aeropuerto ni aguantábamos ahí parados 2 horas. Días, hay hermanos que yo he conocido. Y mira, cerros así. Se echan un día, llegan en la noche, descansan, en la mañanita desayunan y otra vez, otro día. No. Estos estaban acostumbrados a caminar. Ahora, yo creo que aunque eran 3 días, como llevaban niños, llevaban mujeres, llevaban ganado, obviamente la rapidez no era mucha, pero ya eran 3 días por lo menos de diferencia. Y cuando David va y consulta a Dios y Dios le dice, ve, síguelos. Ahora, yo creo que David intuitivamente supo por dónde iba a comenzar, pero lo que yo veo es su confianza. Son 3 días, hermanos. Era difícil lo que él iba a hacer, pero él confió y obedeció. Eso es lo importante de este hombre, hermanos. Mira, nosotros conocemos la Biblia, conocemos la Escritura, conocemos las verdades bíblicas y créeme que qué difícil es ver gente que obedezca y haga lo que Dios dice. De verdad, si nada más hiciéramos lo que Dios dice, yo creo que no tendríamos tantas complicaciones en nuestra vida. Pero este hombre lo que hizo fue eso. Confió y obedeció, agarró a sus hombres. Y hermanos, tú conoces posiblemente la historia. La mayoría de aquí veo que son estudiosos de las escrituras. Tú sabes que providencialmente estos amalecitas dejaron a un egipcio ahí herido, ahí que ya se había muerto, y David lo encuentra providencialmente. Cuando yo leí esta historia, me acordé de ese texto que dice, antes de que tú clames, Dios ya te habrá oído. Mucho antes. Porque Dios es soberano, hermanos. Dios tiene el control de todo. Él es omnisciente.
Él conoce todas las cosas. Yo creo que Dios ya sabía que David iba a ir, iba a consultar y Dios le iba a responder, y muy a propósito, providencialmente dejó que ese egipcio casi estaba ahí como muerto, pero lo encontraron, lo revivieron y resultó que era de la misma compañía de los amalecitas. Y de esa manera, hermanos, David volvió a conseguir, a recuperar todo. Dice aquí en el versículo número 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Y libró David a todo lo que los amalecitas había tomado. Asimismo libertó David a sus dos mujeres. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que había tomado. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo recuperó David. Todo. ¿Por qué? Porque buscó fortaleza en Dios, buscó dirección en Dios, obedeció y confió a Dios. Miren, hermanos, estas verdades son tan simples que ya las sabemos, que a veces, así como David, las omitimos y las pasamos por alto. Porque si estas cosas él las hubiera tomado en cuenta en el capítulo 27, nada de toda esta historia hubiera surgido. Pero ¿cómo no? A veces también erramos, tomando malas decisiones. Y una última cosa, David aprendió la lección. Porque si no, hermanos, mira, de nada sirve que te esté yendo mal y otra vez bien y otra vez mal. Eso como que molesta, ¿no? Yo llevo como pastor algunos años y yo quiero que cuando la gente le va mal y después se acerca a Dios y le va bien, yo quiero que aprendan, que no vuelvan a meterse en líos. Mira lo que sucedió aquí en el capítulo, tú sabes, capítulo 31, muere Saúl. El segundo libro de Samuel, capítulo 1, es el funeral, vamos a decir así, de Saúl. Y mira lo que sucede en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Y David volvió a decir, ¿a dónde subiré? ¿Y qué le dijo Dios? A Hebrón. Y adivina dónde fue donde lo hicieron rey por primera vez. En Hebrón. En Hebrón, a los 30 años. David aprendió la lección. Ya no se quedó ahí. Fue, buscó a Dios, consultó, hasta le dijo geográficamente, ¿dónde quieres que yo vaya? Y no fue casualidad que Dios le dijo que subiera a Hebrón, porque Dios ya sabía que ahí era donde él se iba a convertir en el rey de Israel. Cosa que Dios le había prometido antes de que Saúl lo empezara a perseguir. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Dios cumple su palabra, sí o no. Siempre lo cumple. Pero estas historias están en medio, ¿no? En medio para nosotros, para que aprendamos. A veces, mira, Dios nos da sus promesas y nosotros queremos que Dios, mira, las cumpla así. Pero hay un proceso, hermanos, a veces que tenemos que pasar para ver a Dios cumplir sus promesas. Él sabe lo que hace. El hecho de que David estuviera por varios años huyendo de Saúl, ¿estaba dentro de la voluntad de Dios? Sí, Señor, sí estaba dentro de la voluntad de Dios. Son cosas difíciles, cosas complicadas, no nos gustan, pero a veces son necesarias, porque Dios quiere enseñarnos algo, antes de que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas. ¿Cierto o no cierto, hermanos? Cierto. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias te doy, Señor, por su palabra.
Yo sé que algunas cosas las saben mis hermanos. Ayuda a nosotros a confiar en tus fieles promesas, que se cumplirán. Pero a veces en el camino vamos a tener que pasar por dificultades, por pruebas, por momentos oscuros inclusive, como las pasó David. Espero, Señor, que la vida de este hombre sea un ejemplo que nos ayude a comprender cómo es que tú obras en nuestras vidas. Nos dé sabiduría y nos ayude a ser mejores cristianos, mejores líderes, porque lo vamos a necesitar. Así como estamos todos en oración, con sus rostros inclinados, voy a dejar que el pastor termine. Hermanos, siendo muy honestos y transparentes con nuestro Dios, ¿dónde está nuestra confianza, hermanos? ¿Quién es nuestro refugio? ¿En quién estamos esperando, mis hermanos? ¿Cuánto luchamos, cuánto batallamos, hermanos, en nuestro corazón, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia? Y vivimos engañados, hermanos, siendo conscientes que no estamos buscando a Dios como debiéramos hacerlo, pero aferrados pensando que todo está bien, hermanos. Aferrados pensando que estamos tomando las decisiones correctas. Oh, mi querido hermano, el Señor está dispuesto a guiarnos. ¡Qué paciente es el Señor! Dios aguantó, si podemos decir, a David 1 año 4 meses. Posiblemente a nosotros nos ha aguantado mucho más, hermanos, mucho más. Y aquí seguimos, aquí estamos por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero su deseo, su anhelo, es que aprendamos la lección, hermanos. Nos humillemos y nos demos cuenta que necesitamos, hermanos, volvernos a Él. Necesitamos, hermanos, seriamente buscarlo para poder hacer los ajustes necesarios en nuestra vida y poder seguirlo a Él, no bajo nuestros términos, sino bajo los términos de Él, hermanos. ¿Cuántos diríamos en esta tarde noche, pastor, Dios ha hablado a mi vida? Yo le pido, ore por mí, yo quiero aprender la lección de lo que Dios está permitiendo en mi vida. ¿Cuántos diríamos con nuestra mano levantada, pastor, Dios ha hablado en mi vida, ore por mí? Dios le bendiga, gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puedo ver sus manos, pueden bajarlas, Dios les bendiga. Señor, gracias, Padre, por su palabra. Gracias, mi Señor, por permitirnos considerar esta historia, Padre, que bien decía el pastor, mi Señor, cómo usted no nos presenta únicamente las virtudes, las victorias de los hombres que aparecen en la Escritura. Mi Dios viene, nos presenta las fallas, las debilidades, los fracasos, para que podamos identificarnos, Señor, y darnos cuenta que nosotros no somos muy diferentes a esos personajes. Y así como usted fue paciente con ellos, Señor, usted sigue siendo muy paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Padre, ayúdenos a ser honestos, transparentes, Señor, en nuestro caminar contigo. Y permítanos, mi Señor, reflexionar, recapacitar en cuanto a nuestro caminar contigo, en cuanto a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y ayúdenos a aprovechar la oportunidad que nos da, mi Señor, para volvernos a ti.
Padre, gracias por su bondad y misericordia. Ayúdenos, se lo pido en el nombre de Cristo. Amén.